Te habla tu hermano, amigo y pastor Idel Aguirre. Hoy quiero compartir el tema ¿qué hacer en mi peor día? Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Esta es una historia de las muchas de David. David estaba escondido entre los filisteos en la ciudad de Siclag, huyendo del rey Saúl, quien procuraba su muerte. Un deprimido David que pensaba en su corazón: algún día seré muerto por Saúl, por eso me voy con toda mi gente a los filisteos. Eran unos 600 hombres los que habían sido leales a David. Un día para el olvido. Los filisteos habían salido a la guerra. David fue rechazado junto con sus hombres. Con esa decepción encima, él se regresa a su pueblo junto a sus 600 hombres que le acompañaban. Eran 3 días a caballo, el recorrido de vuelta a casa. Y cuando llegan, encuentran un panorama desolador. Los amalecitas habían invadido el pueblo, lo habían quemado todo y secuestrado a las mujeres y niños. ¡Qué escena de dolor y sufrimiento! Los hombres de David querían lincharle. Lo responsabilizaban por lo sucedido, ya que él les había sacado para luchar junto a los filisteos. La verdad es que todos vamos a tener momentos difíciles en esta vida. Pero tú, en este día, vas a recibir una palabra que te va a preparar y también te va a ayudar a superar ese momento duro con una victoria. Veamos las 5 cosas que hizo David en el día malo. Lo primero que hizo David fue llorar. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Al llegar al lugar y presenciar el escenario, todo consumido por el fuego, David comenzó a llorar, y lo hizo hasta que le faltaron fuerzas para llorar. David quizás fue el guerrero más valiente que la historia pudo conocer, pero esto no le impidió que llorara. No es malo llorar. Hay un estudio científico que dice que cuando se llora se liberan 2 hormonas que reducen el estrés, la angustia y el dolor. Hay que llorar y gastar todo el dolor en el día malo. Esto ayuda y es como una válvula que libera presión. Vemos varios ejemplos en la Biblia de hombres que lloraron. Cuando a Abraham se le murió la mujer, lloró. Cuando Nehemías vio la ciudad destruida, lloró. Cuando Jesús supo la noticia de Lázaro, lloró. Llorar es la expresión emocional que aparece en momentos difíciles, en esas situaciones que causan mucho dolor. Dice en la Biblia: los que lloran son bienaventurados y reciben consolación. 2. No juntar amargura. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus familias. En medio del llanto colectivo, David escuchó que le culpaban y querían apedrearlo por lo sucedido. La gente siempre busca culpables y responsabilizar a alguien por lo que sucede. Pero tú, en medio de los problemas, no busques culpables. Culpar a alguien es amargarse, y la amargura crea resentimiento, y los resentimientos terminan en odio, y vivir con un corazón lleno de odio es destinarse a ser un infeliz para toda la vida. Un espíritu amargado y lleno de odio nunca te va a sacar de tu peor día, sino al contrario, te va a establecer en tu peor día. 3. Fortalecerse en Dios. 1 Samuel capítulo 30, versos 6 al 7. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el éfod. Dice que todos lloraban y culpaban a David. Mucha gente se queda así, señalando con el dedo. Pero David no dejó que esa amargura lo invadiera. Se puso a un lado y se fortaleció en Dios. Llamó a Abiatar, el sacerdote, y cambió la actitud de guerra por la de un adorador. Su fe le proveía los recursos de consuelo y energía, y mediante la consulta del Urim, él inspiró confianza al ordenar la inmediata persecución de los saqueadores. Cuando nos fortalecemos en el Señor, logramos una mente clara para tomar las decisiones que a Dios agradan. Dice Pablo a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Número 4. Buscar la palabra específica. 1 Samuel capítulo 30, verso 8. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
consultar a Dios sobre las respuestas que se deben dar a muchas situaciones es importante. Y el hecho de que Dios te pueda responder es una gran ventaja. Dios le dice a David, síguelos, vas a recuperar todo lo que te quitaron. Esos 5 minutos de consulta fueron suficientes para recibir una palabra inspirada. ¿Cuánta gente se queda paralizada sin saber qué hacer? Y lo único que hacen es preguntarse a sí mismo, ¿y ahora qué hago? Por eso el fortalecerse en Dios marca la diferencia. Cuando estés en tu día malo, en tu peor día, tienes que fortalecerte en Dios y buscar su consejo para que te inspire y te encamine a lo correcto, la victoria. 5. Una nueva visión. Una vez que has llorado, has evitado el camino de la amargura, te has fortalecido en Dios y tienes el consejo, una palabra de esperanza específica al momento que vives, debes emprender. Mañana será mejor. Ya Dios habló. Vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó estando tú en tu día malo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Dios asegura el éxito. Solo emprende, camina, que vas a conquistar. Dios lo dijo y él lo hará. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y no les faltó cosa alguna. Todo lo recuperó David. Samuel 30, del 18 al 20. Vivimos en una sociedad donde cada día supera al otro como día malo. Tenemos horas y horas de racionamiento eléctrico y cuando el calor del día supera hasta los 40 grados centígrados. Y quien tiene un enfermo en casa entiende bien lo que estoy diciendo. Mucha gente tiene demasiado tiempo sin poder trabajar y solo Dios sabe lo que ellos están viviendo. Los pocos que pueden trabajar viven oprimidos por extorsiones y colaboraciones a los que son obligados. Ellos me entienden. Sin gasolina, sin gas ni electricidad para poder cocinar. Por eso el tema, ¿qué hacer en mi peor día? Recibe el consejo. Llora si tienes que llorar, pero no juntes amargura. Fortalécete en Dios, busca su consejo y Él te dará una mejor visión de todo. Y al igual que David, a su tiempo, tendrás una gran victoria y todos tus adversarios, los que han originado todo este mal, serán avergonzados. Dios te bendiga. Filadelfia, amor fraternal.